¿Has visto alguna vez a alguien entrar en una habitación y sin decir una palabra, cambiar toda la atmósfera? ¿Has notado cómo algunos individuos generan un respeto instantáneo, casi primitivo, mientras otros pasan desapercibidos como sombras? No es coincidencia, no es suerte, y es Potter. Y hoy, yo, Friedrich Nietzsche, te revelaré las 5 reglas ocultas que separan a los que dominan de los que son dominados, a los que inspiran temor reverencial de los que inspiran lástima. El hombre que no tiene miedo de sí mismo no tiene miedo de nada. Escribí esto cuando comprendí que el verdadero poder no viene de intimidar a otros, sino de haber conquistado primero los propios demonios. Pero seamos claros, no hablo del miedo vulgar ese que paraliza a los cobardes. Hablo del temor sagrado, ese respeto primordial que surge cuando alguien reconoce en ti una fuerza que no pueden controlar ni comprender completamente. ¿Sabes por qué la mayoría de las personas son invisibles? Porque viven pidiendo permiso. Buscan aprobación en cada mirada, validación en cada palabra, aceptación en cada gesto. Son mendigos emocionales disfrazados de ciudadanos respetables. Y el mundo, cruel como es, los trata exactamente como lo que son, seres prescindibles. Pero tú que has llegado hasta aquí, ya sospechas que hay otro camino. Un camino que no es para los débiles de espíritu ni para los que buscan consuelo. Un camino que exige que te conviertas en algo más peligroso que un ser humano común. Alguien que se ha conquistado a sí mismo. La primera regla oculta es esta: el silencio calculado es más aterrador que 1000 palabras. ¿Has notado cómo los débiles llenan cada espacio con ruido? Hablan, explican, justifican, suplican con sus palabras interminables. Pero el verdadero poder habita en el silencio. No cualquier silencio, no el mutismo del tímido o el vacío del ignorante. Hablo del silencio del cazador, ese que observa, calcula y elige el momento exacto para actuar. Cuando permaneces en silencio, mientras otros se desesperan por llenar el vacío, algo primitivo se activa en sus cerebros. El sistema límbico, esa parte antigua que compartimos con los reptiles, interpreta tu calma como señal de peligro. ¿Por qué no reacciona? Se preguntan, ¿qué sabe que yo no sé? Y en ese momento de duda ya has ganado, porque el que duda ya ha aceptado su inferioridad. He visto a hombres poderosos desmoronarse ante el silencio de alguien que simplemente se negó a reaccionar a sus provocaciones. Es como si el eco de sus propias palabras, sin encontrar resistencia, se volviera contra ellos. El silencio bien usado no es ausencia, es presencia concentrada. Es el vacío que devora el ruido de los demás. Pero cuidado, este silencio debe emanar de la fuerza, no del miedo. Debe ser elegido, no impuesto por la timidez. La diferencia es palpable. El silencio del fuerte tiene peso, densidad, gravedad, atrae y repele al mismo tiempo. Es magnético y amenazante. Cuando dominas esta primera regla, las personas comenzarán a medir sus palabras antes de hablarte, porque intuyen que contigo el juego es diferente. La segunda regla es aún más perturbadora. Cultiva la impredecibilidad controlada. El ser humano es una criatura de patrones. Buscamos desesperadamente predecir el comportamiento ajeno, porque eso nos da la ilusión de seguridad. Pero, ¿qué sucede cuando alguien rompe sistemáticamente esos patrones? El cerebro entra en estado de alerta máxima. No puede relajarse, no puede categorizar, no puede controlar. Mira a tu alrededor. La mayoría vive vidas tan predecibles que podrías escribir su biografía antes de que la vivan. Se levantan a la misma hora, reaction do la misma manera. Piensan los mismos pensamientos prestados. Son autómatas disfrazados de individuos, y por eso son tan fáciles de manipular, de ignorar, de olvidar. Pero cuando cultivas la impredecibilidad controlada, te vuelves enigmático. Un día eres generoso, al siguiente, distante. Un momento muestras calidez, al siguiente, frialdad quirúrgica. No por capricho, no por inestabilidad emocional, sino como estrategia consciente. Esta variabilidad calculada mantiene a los demás en un estado perpetuo de incertidumbre. Y la incertidumbre es la madre del respeto temeroso. Observado cómo los grandes conquistadores de la historia dominaban este arte. Napoleón podía pasar de la furia volcánica a la calma glacial en segundos. Sus generales nunca sabían qué esperar, y por eso nunca bajaban la guardia. Vivían en un estado de tensión productiva que los mantenía afilados, atentos, sumisos. Pero esta impredecibilidad debe tener límites. No hablo de ser errático o caótico. Eso es locura, no poder. La impredecibilidad controlada significa que tú conoces perfectamente tus propios patrones, pero los demás no. Es como jugar ajedrez sabiendo los próximos 10 movimientos mientras tu oponente apenas puede ver el siguiente. La tercera regla penetra en territorio aún más oscuro. Domina el arte de la presencia ausente. ¿Has notado cómo algunas personas, incluso cuando no están físicamente presentes,
parecen ocupar todo el espacio. Su ausencia se siente más que la presencia de otros. Esto no es accidente. Es el resultado de haber plantado semillas psicológicas tan profundas que germinan incluso sin tu presencia física. Cuando desarrollas una presencia lo suficientemente intensa, lo suficientemente perturbadora, las personas continúan procesándote. Incluso cuando no estás, te conviertes en una sombra en sus mentes. Un eco que no pueden silenciar. Piensan en lo que dirías, en cómo reaccionarías, en qué estarás planeando. Tu ausencia se vuelve tan poderosa como tu presencia a veces. Más he visto esto en los verdaderos líderes, no en los administradores mediocres que abundan. Cuando salen de una habitación, su energía permanece. Las conversaciones giran en torno a ellos. Las decisiones se toman pensando en su reacción. Han logrado algo que pocos comprenden: ocupar espacio psicológico permanente en las mentes ajenas. Se logra mediante impactos emocionales calculados. No puede ser tibio, moderado, olvidable. Cada interacción debe dejar marca. Debe perturbar el equilibrio emocional del otro de alguna manera. No necesariamente negativa, pero sí intensa. Isla Clave. La mediocridad es invisible. La intensidad es inolvidable. Piensa en las personas que más te han marcado. ¿Fueron las amables, las predecibles, las que siempre decían lo correcto? No fueron las que te sacudieron, las que te confrontaron, las que no te permitieron permanecer cómodo en tu mediocridad. Esas personas viven rent-free en tu cabeza años después. Ese es el poder de la presencia ausente. La cuarta regla es quizás la más peligrosa: maneja la economía emocional con precisión quirúrgica. Las emociones son moneda, y la mayoría de las personas las derrochan como nuevos ricos. Dan su alegría, su ira, su atención a cualquiera que pase. Son pródigos emocionales. Y por eso sus emociones no valen nada, ¿no? Pero cuando te vuelves avaro con tus reacciones emocionales, cuando las distribuyes con la precisión de un usurero, algo fascinante sucede. Su valor se multiplica exponencialmente. Una sonrisa tuya se vuelve un evento. Tu aprobación, un trofeo. Tu desaprobación, una condena, ¿eh? Observado cómo los manipuladores maestros entienden esto instintivamente. No reaccionan a cada estímulo, no ríen de cada chiste. No saben con cada provocación. Sus emociones son eventos raros, y por eso, poderosos. Cuando finalmente muestran placer o disgusto, el impacto es sísmico. Esto no significa ser un autómata emocional. Significa ser el director de tu propia obra, no un actor improvisando. Tú decides cuándo y cómo desplegar cada emoción para máximo efecto. Es la diferencia entre ser un instrumento tocado por otros y ser el músico que elige cada nota. La mayoría vive en reacción constante. Alguien los insulta, se enojan, alguien los halaga, sonríen. Son marionetas emocionales. Y los hilos están en manos de cualquiera que sepa cómo tirar de ellos. Pero cuando dominas la economía emocional, cortas esos hilos, te vuelves impermeable a la manipulación porque ya no reaccionas predeciblemente. Y esto nos lleva a la quinta y última regla, la más profunda, la que separa a los verdaderos amos de los eternos esclavos. Abraza tu sombra y conviértela en tu aliada. Jung hablaría después de la sombra, pero yo ya comprendía que cada ser humano lleva dentro de sí un monstruo. La diferencia entre los poderosos y los débiles es simple: los débiles temen a su monstruo y pasan la vida tratando de encadenarlo. Los poderosos lo conocen, lo alimentan y lo controlan. Tu sombra es todo aquello que la sociedad te enseñó a reprimir. Tu capacidad para la crueldad, tu sed de poder, tu deseo de dominación, tu placer ante el sufrimiento ajeno. Sí, todo eso está ahí. No importa cuántas capas de civilización te hayas puesto encima. Y mientras lo niegues, mientras finjas que no existe, serás su prisionero. Pero cuando reconoces tu sombra, cuando la miras directamente a los ojos sin pestañear, algo extraordinario sucede. Dejas de temerle. Y cuando dejas de temerle, puedes comenzar a usarla. No digo que debas volverte cruel, sino que debes conocer tu capacidad para la crueldad. No digo que debas destruir, sino que debes comprender tu poder destructivo. ¿Sabes por qué algunos individuos emanan una amenaza sutil incluso cuando son perfectamente civilizados? Porque han integrado su sombra. No necesitan amenazar porque su sola presencia comunican: soy capaz de cosas que preferirías no descubrir. Es el aura del que ha descendido a sus propios infiernos y ha vuelto no purificado sino completo. Los demás lo sienten instintivamente. Sienten que no eres como ellos, que no estás limitado por las mismas cadenas morales que los atan. No porque seas inmoral, sino porque has elegido tu moralidad en lugar de heredarla. Eres peligroso no porque seas malo, sino porque eres libre. Y la libertad verdadera es lo más aterrador que existe. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos conoces que sean verdaderamente libres? ¿Cuántos que no estén esclavizados por la opinión ajena, por el miedo al rechazo, por la necesidad de aprobación? Pocos.
muy pocos, y esos pocos son los que despiertan ese temor reverencial del que hablo ahora. Déjame ser brutalmente claro sobre algo: en estas reglas no son para crear tiranos de oficina o sociópatas de barrio. Son para aquellos que han decidido dejar de vivir. T-Root son para los que comprenden que en un mundo de ovejas, el que decide no balar es visto como lobo. Lo sea o no, en el temor del que hablo no es el miedo vulgar del matón que grita o del jefe que humilla. Ese es el pseudopoder de los débiles que necesitan pisar a otros para sentirse autos. No. El temor que estas reglas cultivan es diferente. Es el respeto involuntario hacia alguien que ha dominado el juego interno, que ha conquistado sus propios demonios y ahora camina por el mundo con la tranquila confianza del que no tiene nada que demostrar porque ya se lo ha demostrado todo a sí mismo. ¿Recuerdas la última vez que conociste a alguien así? ¿Cómo tu cuerpo reaccionó antes que tu mente? ¿Cómo supiste, sin palabras, que estabas ante alguien diferente? Eso es lo que estas reglas cultivan. No es poder sobre otros. Es poder sobre uno mismo tan completo que los otros no pueden evitar percibirlo. Y aquí viene la paradoja final. La verdad que pocos están listos para escuchar cuando realmente dominas estas 5 reglas, cuando las has interiorizado hasta que forman parte de tu ser. Descubres que ya no necesitas que otros te teman. El temor que inspiras se vuelve simplemente un efecto secundario de tu autenticidad despiadada, porque al final, el mayor acto de poder no es dominar a otros, sino negarse a ser dominado. No es inspirar miedo, sino trascender el propio miedo. No es ser temido, sino ser inolvidable, inevitable. Innegable, las personas pasarán por tu vida y sentirán que algo en ellas ha cambiado. Aunque no puedan articular qué, sentirán que han estado en presencia de algo más grande que la mediocridad cotidiana, algo que les recuerda que ellos también podrían ser más, si tan solo tuvieran el coraje, y ese es el temor más profundo que puedes inspirar. A no el miedo a lo que puedas hacerles, sino el terror a lo que les muestras sobre sí mismos. El espejo implacable de su propia pequeñez, su propia cobardía, su propia vida no vivida. Así que te pregunto ahora, directamente, sin rodeos, ¿estás listo para aplicar estas reglas? ¿Estás preparado para el aislamiento que viene con el pottery? ¿Puedes soportar ser incomprendido o malinterpretado, incluso odiado por aquellos que preferirían que siguieras siendo uno más del rebaño? Porque si la respuesta es sí, si realmente estás listo para transformarte en algo más que otro rostro en la multitud, entonces estas 5 reglas serán tu mapa. Pero recuerda, el mapa no es el territorio. Conocer estas reglas no es dominarlas. Eso requerirá práctica, dolor, soledad y una voluntad de hierro. A la mayoría leerá esto y volverá a su vida predecible, a su mediocridad cómoda, a su esclavitud dorada. El mundo necesita ovejas para que los lobos tengan sentido. Pero algunos, muy pocos, sentirán el fuego en sus entrañas, el llamado a algo más grande, y comenzarán el arduo camino hacia su propia grandeza terrible. ¿Cuál serás tú? La respuesta no está en tus palabras, sino en lo que hagas cuando cierres este video. En si vuelves a tu rutina de siempre, o si algo fundamental ha cambiado en tu mirada. En si sigues pidiendo permiso para existir, o si comienzas a tomar el espacio que te corresponde por derecho de conquista personal. El mundo espera tu decisión. Pero más importante aún, tú esperas tu decisión y no la postergues más. El tiempo de los cobardes ha terminado. La era de los que se atreven a ser temibles en su autenticidad apenas comienza, y recuerda siempre mis palabras. El hombre que no tiene miedo de sí mismo, no tiene miedo de nada. Cuando conquistes tus propios abismos, cuando integres tu sombra, cuando domines estas 5 reglas, descubrirás que el temor que inspiras en otros no es más que el reflejo del respeto que finalmente te tienes a ti mismo. Ese es el secreto final. Ese es el poder definitivo. No es sobre ellos. Nunca fue sobre ellos. Siempre fue sobre ti y tu voluntad de volverte quien realmente eres. Sin disculpas, sin concesiones, sin vuelta atrás. En el abismo te observa. Tendrás el coraje de devolverle. Lamir.